empecé a pasar los cambios y luego sí me pasó que la primera ruta que yo hice fuera de la ciudad, yo hacía circunvalación para probar los cambios y volvía para atrás. Vuelticas en la manzana por la casa. Entonces Edgar me saca un día y me dice, vamos a rodar para la autopista Duarte. Cuando estamos en la autopista Duarte nos paramos en un sitio donde supuestamente era que llegábamos a un desayuno y cuando estamos ahí me dice, ahora vamos para Constanza. Y yo, ¿para dónde? Yo cogí la moto una semana después y decidí irme a Puerto Plata. De una. Solo un 23 de diciembre yo arranqué para Puerto Plata en esa moto. Bien, y aquí nos encontramos. Ahora tengo otro compañero, porque esta es la segunda entrega y él me agrada mucho que sea, creo que la primera vez que vamos a hacer algo juntos así. En términos de comunicación. En términos de comunicación. Pues hemos rodado el país entero juntos, pero en términos de comunicación creo que es la primera. Sí, José Martínez Brito, harto conocido en el mundo mediático actual. Y Daniel Antiguo, quien le sirve aquí, no tanto conocido. Y el dolor de cabeza de los moteros de profesión. Bueno, eso sí es verdad. Porque me consta. Concho, porque hay que generar tantas pasiones. Usted es motorista, usted monta más que yo. Perfecto, suba sus videos y que la gente le dé like también. Yo no veo problema en eso. Lo que pasa es que tú lo haces con una naturaleza que lo estás disfrutando, que ellos no la tienen. Mi hermano, y de hecho, yo creo que gran parte del crecimiento del mundo de las motos en República Dominicana es precisamente por los nuevos moteros, no por los viejos, porque los viejos siempre han estado ahí y han estado manteniendo, claro, el deporte del motociclismo en enduro, en motocross. Ya había su grupo que hacía dual. Mi abuelo montaba dual en los años 50. O sea, dual porque él montaba una moto y la hacía a través de la sierra, a través de los montes y también bajaba al pueblo. Así conocí a mi abuela, de hecho. Tú tienes una corriente motera de tiempo. Sí, ciertamente. Yo creo que corre por tus venas. Es como el tema de los vicios, que tú no heredas el vicio, pero heredas la tendencia a. Claro. En este caso, yo creo que yo heredé de mi abuelo la tendencia a arriesgarte y montarte en una motocicleta. Y esos nuevos moteros, después de la pandemia, fueron los que generaron ese gran auge. Compra de motocicletas, grupo de gente diciendo, bueno, la única manera de yo disfrutar del aire fresco, del aire libre, de estar al aire libre y sin tener el temor de contagiarme con ningún virus de esos, era en una motocicleta, tu casco y le dabas para allá. Pero de ahí hecho, ya tú explicaste que tú tienes una corriente que corre por la sangre de las motos, pero ¿qué te dijo, voy a lanzarme ya definitivamente a recorrerla? Porque ahí es que está el asunto. Ahí es que está el asunto. Yo creo que todo el mundo ha soñado con comprar una moto, pero no todo el mundo se atreve, principalmente los hombres. O sea, el hombre dominicano sueña con tener una moto, pero no necesariamente se atreve a comprarla y mucho menos a expresar ese sentimiento. A mí me pasó que yo vi una publicación de una venta de una motocicleta, la vi muy bonita, la vi barata. Dije, concho, yo me puedo montar en esa moto. La estaba vendiendo, de hecho, Raulito Grisanti. Okay. Y yo le compré la moto. Y fui como se supone que no debe un motero iniciar a montar. ¿Cómo? Sin saber. Fui sin saber montar moto y le dije, véndemela, le deposité todo, tan. Y después le dije a él, que dime, ¿cómo que se maneja? Raulito no me quiso entregar la moto ese día y me dijo, no, llama a tu cuñado, que tu cuñado sí sabe montar moto, el que la venga a buscar. Y yo le dije, está bien, no hay problema. Yo nunca llamé a mi cuñado y el día que la tenía que buscar le dije, loco, mi cuñado no puede, la voy a ir a buscar. Desde la Núñez de Cáceres, recorrida completa hasta los Jardines del Mirador en esa moto. Se me apagó 1500 veces, pero terminé llegando. Rodar es lo único que te hace aprender a montar moto. Totalmente. Técnica es otra cosa. La técnica tú la aprendes con un profesor, pero montar moto como tal, eso tú lo haces es rodando. Única Oye, forma. lo que me pasó a mí, algo parecido. En post-pandemia, 2020 ya como agosto,
que estábamos saliendo para la calle ya. Yo empiezo a ver motos en tiendas. Y me encontré con un amigo nuestro que en una de las tiendas, que se llama Edgar Teruel, y no me dejó salir sin la moto. Pero ahí no tuvo el problema. El problema estuvo en que yo no sabía manejar moto. Y a mí me pasó que mi mensajero fue que tuvo que ir a recogerla para llevármela a la casa. Claro. La parqueó en la casa y la moto ahí, y yo todos los días me levantaba y la veía. No. Y decía, tengo que arrancar. Entonces, empecé en la calle, en un sector donde no hay mucho movimiento vehicular, y ahí empecé con los cambios. Pues yo manejar pasola, scooter, pero no moto con cambio. Y ahí empecé a pasar. Primera, me apeaba del motor y lo traía apagado para atrás porque no sabía pasar, y virarlo. Volví otra vez a la casa, recorrí una cuadra y entonces ahí empecé de primera para segunda. Hoy en día, eso fue en febrero 2021. Hoy en día yo tengo casi 50,000 kilómetros en 2 años. Entonces, ahí no paré, que es lo que tú decías de la práctica. Claro. No hacen nada con empezar a aprender de moto. Yo no cogí clase de nadie, como mucha gente hace. Que es lo ideal. Es lo ideal. Para que te enseñe la técnica. No. Entonces, ahí empecé a pasar los cambios y luego sí me pasó que la primera ruta que yo hice fuera de la ciudad, yo hacía circunvalación para probar los cambios y volvía para atrás. Vuelticas en la manzana por la casa. Entonces Edgar me saca un día y me dice, vamos a rodar para la autopista Duarte. Cuando estamos en la autopista Duarte nos paramos en un sitio donde supuestamente era que llegábamos a un desayuno, y cuando estamos ahí me dice, ahora vamos para Constanza. Y yo, ¿para dónde? Sí, tú vas para Constanza en la moto. No, yo no puedo subir para Constanza en la moto, porque yo no sé manejar motor. Yo había llegado hasta ahí, entonces le digo, me dice, ok, vamos a hacer una cosa. No importa el grupo que ande, siempre me acuerdo que me dijo, vete a tu ritmo. Yo fui el último del grupo. Pero llegaste. Pero llegué. Y de hecho se me apagó el motor en la subida y me paralicé porque había una fila de carros detrás de mí. Yo venía subiendo el pasito. Las curvas de Constanza son difíciles para rebasar. Y ahí, ya tú sabes, entre la gente tocando bocina, yo en el mismo medio no sabía qué hacer. Y era porque no... estaba friqueado. Y ahí entonces uno de los muchachos me ayudó. Pude poner el freno de detrás y salir con el clutch. Siempre me acuerdo porque lo hago hoy en día cuando salgo a montar con personas nuevas. Le digo, vete a tu ritmo y no sientas vergüenza por lo que estás haciendo. Claro. Porque hay que te detienen las cosas. Yo vuelvo y te repito, yo lo hice totalmente al revés. Totalmente al revés. Yo cogí la moto una semana después y decidí irme a Puerto Plata. De una. Solo un 23 de diciembre yo arranqué para Puerto Plata en esa moto, 200cc. Y yo le di para allá y me fui entonces para colmo por la turística Gregorio Luperón. Ay, mi madre. Cuando estaba todavía en construcción y llena de lodo, con gomas de calle en una moto que no tenía nada que ver con off-road. Y le di para allá y ahí yo iba, me iba tambaleando un poco, pero no me caí. Llegué a Puerto Plata y en Puerto Plata no me paré. Monté un pasajero. ¿Para dónde? Sosúa. ¿Cómo va a ser? Para Sosúa, mi hermano. 24 de diciembre arranqué para atrás, para la capital, porque tenía que cenar con mi familia. Ah, ¿tú fuiste de vuelta el mismo día? No, al otro día. Ah, bueno, 23, yo dormí 24. en Puerto Plata Okay. del 23 al 24. El 24 temprano arranqué por la misma Gregorio Luperón. Llegué a la casa, no me caí en ningún momento, ¿eh? Y llegué a la casa y en la entrada de la casa, ¡pum! Tremendo estrés. Te descuidaste ahí. Sí, subiendo el tema de la goma mojada. El piso de la marquesina era de cerámica y resbalé. Y ya estaba llegando ahí mi cuñado, que él tiene experiencia con motos. Él me ayudó a pararle, me dijo, tranquilo, todo el mundo se cae en algún momento. Sí. Y a partir de ahí dije, ya yo puedo montar en carretera. Pero claro. Pero te estoy hablando de que yo iba a 70 kilómetros por hora en la autopista Duarte. Yo hice todo lo que no debe hacer un motero. Que vi un podcast de moteros, precisamente. Estaban hablando de eso, de cuál fue mi experiencia. Yo la había montado y me dijo, todo lo que él hizo es lo que no se debe hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ese grupo de moteros nuevos, que son los que dinamizan el mercado de las motocicletas en la República Dominicana, necesita que de alguna manera tú le des una orientación. Porque el problema es que si tú te quieres
ir a conversar con los moteros directamente, el motero tiene un problema grave. Y es que el motero tiene el ego del tamaño de su moto. Totalmente. Entonces, todo el mundo va a querer decir, no, eso no es nada, eso qué sé yo cuánto. Y cuando tú eres nuevo motero, tratan de ridiculizarte. Lo primero que yo pudiera decir a los moteros experimentados es que eso no lo hagan. En algún momento, cada uno de ellos inició montando moto y no sabía. Y de ahí en adelante empezó a aprender, cambió de moto y ha tenido 200 motos, si usted quiere. Pero eso no hace que usted olvide que usted tuvo un pasado y en ese pasado usted no sabía montar moto. Y a lo mejor usted hubiese querido que alguien se acercara a usted y tuviese mejor corazón y mejor vibra para alguien que esté empezando y te haya dicho, tranquilo, te vas a caer, te paras y continúas. Eso es un tema que precisamente de lo que me pasó a mí. Es verdad que yo empecé a conocer los cambios de la moto sin una persona que me orientara, pero yo no me excedí. Yo iba haciendo... Yo sí. La verdad, claro que sí. Tú cogiste para Puerto Plata, papá. Para yo coger carretera, tú duré como 2 meses montando motores. Y era, bueno, carretera larga porque yo iba a la circunvalación y era la tomaba entera, pero yo ahí lo que estaba probando cambios. O sea, adquiriendo velocidad y sabiendo cuándo hacer el cambio. Pero tú cogiste para Puerto Plata. Claro. Y yo te fuiste por lodo. Y yo pesando 150 libras comparado con las libras de Edgar o las libras de cualquier otro motero que regularmente son motos grandes y son grandes. Un día Edgar y no me acuerdo si fue Joselo, nuestro querido amigo Joselo que tiene unas Sontes, y Edgar en la Tekken, dijeron, bueno, pues vamos a darle un poco rápido. José Martínez, quédate, no nos caiga atrás. Y yo dije, quédate. Yo arranqué. Decirte quédate fue si te acelera. Y cuando yo vi que yo le pasé a los dos, porque mi peso me lo permitía, yo tenía una moto de la misma potencia que ellos, pero muchísimo menos peso. Y me asusté un poco con la velocidad. Fue la primera vez que puse una moto a una velocidad que yo no había manejado antes. Pero adquirí muchísima confianza. Pero hay un tema muy importante con lo que dices del peso y de la potencia. Hay una equivocación sobre lo que debes comprar en el momento en que vas a empezar. Mucha gente busca cilindrada y es un error en la actualidad porque hay motores con poca cilindrada pero que tienen mucha potencia. Sí. La potencia de los caballos de fuerza que tienen. Como un tema de motocross, aceleración. Exactamente. Entonces, tú puedes tener un motor 250cc que te dé una potencia interesante para un off-road. Pero, sin embargo, te puedes conseguir un motor 350cc que tenga 40 caballos, igual que un 500 que tiene 40 caballos. Entonces, no es solamente los cc, pero es el propósito que tú vayas o que quieras lograr con las motos. Tú empezaste con una moto 200cc y te fuiste para Puerto Plata. Tú estabas en una moto que no era la correcta para la aceleración en autopista, porque tú ibas a 70 kilómetros por hora. Estaba en el tope. Claro. Y tú no manejabas más velocidades. Obviamente, en nuestro país, la velocidad límite de cualquier carretera es 100 kilómetros en autopista, pero vas a 60 kilómetros en un camino vecinal. Entonces, ¿para qué tú necesitas tanta velocidad si no puedes desplazarte así? Sí, motero tú sabes que siempre la pide, aunque esté ahí, para saber que está ahí. Porque yo me he dado cuenta de cuando yo tengo ahora 2 motos, para que ustedes sepan, bueno, 3. Mi primera moto yo no la he vendido, todavía la tengo. Está donde Cato ahora haciéndole unas modificaciones, estoy convirtiéndola en un proyecto, personalizándola. Tengo la Aprilia Touareg 660 y tengo la Kobe 500 Adventure. Entre la Kobe y la Aprilia solamente hay 160 cc de diferencia, pero hay el doble de caballos. Claro, 40 caballos. 40 caballos de diferencia. Exacto. Y evidentemente eso genera una diferencia. La gente me pregunta, primero, ¿a cuánto corre eso? Y después que yo le digo a cuánto corre, es que me preguntan cuánto cuesta. Y yo me he dado cuenta de que, imagínate, me lo preguntan tantas veces que yo doy diferentes respuestas para ver cuál es el feedback, ¿verdad? ¿A cuánto corre eso? Yo a veces digo 250. ¿Y cuánto cuesta? Yo le digo el precio de la moto. Pero si yo digo, no, eso no corre casi. Eso corre como a 150 nada más. No me preguntan el precio. Entonces, ¿por qué no me preguntan el precio? Porque no se sienten interesados. Y puede ser una persona que ni siquiera sepa montar moto, ¿eh?
Simplemente entienden que una buena moto es una moto que va rápido, porque recordemos que en República Dominicana la cultura de motociclismo era de motores de velocidad. De corredoras. Corredoras. No era de motor de enduro. No, eso es una parte, un segmento de la población de moteros que es prácticamente nuevo. Muy pequeño, ¿no? Y que es muy pequeñito. Hay un grupo que lo hacía. Pero además de que era un deporte muy caro, era un deporte que no lo practicaba todo el mundo, era muy de élite. Luego está el motocross. El motocross no es tanto de esa élite, pero también muy poca gente lo practica. Los que sí tú veías en la ciudad... Implica muchas cosas. El motocross implica condición física y Claro. un circuito. Tú le El motocross, preguntas... tú no sales a andar haciendo camino, tú haces un circuito. Claro. Tú le preguntas a una persona, dime un modelo de moto, y el que no sabe de moto te va a decir R1 inmediatamente. Exacto. Porque esa fue la moto que popularizó con los Dominican York viniendo a República Dominicana con esas motos. Recuerdo los videos de Sandy Papo y todo eso, ellos venían con esas motos de velocidad. Y los videos de los reggaetoneros, todos eran ese tipo de motos o supermotos. Eran motocross modificadas para calle o motos de velocidad. Entonces la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de motos. Por ende, aquí se cree que una moto es buena si corre mucho. Exacto. Y esta parte, pues es evidente que uno no estaría de acuerdo luego de montar. Eso es esa práctica de las corredoras viene mucho de nuestro hermano puertorriqueño, porque de ahí también es que vemos que en los videos de reggaetón, como tú dices, la mayoría que andan en motos. Claro. Y recuerda que una de las famosas de Daddy Yankee, la gasolina, era con una moto. Motos, four wheels, o sea, supermotos, four wheel y corredoras. Sí, entonces ahí el tema de la corredora está precisamente por el asunto de la velocidad. Mucha gente dice, tú eres loco, yo no voy a montarme en un motor para andar corriendo y matándose de la velocidad. Eso es un pensamiento que viene heredado de las corredoras. Yo lamentablemente no tengo ni el temple, ni la sangre fría, ni la piel de maco para yo montarme en una corredora. Pero ese soy yo. Sí. Y de hecho, creo que hay dos segmentos de los motociclistas que están falleciendo, muriendo, desapareciendo completamente, que son los harlistas y los corredores. Te va a abrir un campo difícil ahí. No me importa. Total, yo me abro uno todos los días. Me abro uno todos los días. Y al final, tengo que ser, en este momento, una de las personas que moteros, que fuera del mundo motero más conoce la gente. Sí, eso es verdad. Y eso, sin duda alguna, genera una antipatía por parte de moteros viejos. Natural. Y eso es normal. Yo los quiero a todos. Como decía Peña Gómez, yo los perdono. Yo los perdono. Al final es simplemente engagement, ¿verdad? Sí. Y con ese engagement yo te pudiera decir a ti, viejo, con lo que yo nunca he estado de acuerdo, y mira que lo hice yo, con que me digan de que no, tú primero tienes que comprarte una moto de 150cc, 200cc, y después tú subes cilindrada. No, mi hermano, mira, para mí, usted compra la moto que a usted le vaya a durar por lo menos 1 año o 2 años. No una moto que tan pronto tú aprendas a darle para adelante y para atrás, ya necesita cambiarla, porque vas a hacer una inversión en vano. Sí. Una moto de 200cc es una moto de ciudad. Si tu intención es únicamente un medio de transporte dentro de la ciudad, tú compras una moto de 200cc, 150cc y está perfecto. Esas motos son geniales. Geniales. No pesan, no suenan, no se calientan. Usted puede buscar hasta las eléctricas que están interesantísimas. Ahora, si usted va a coger carretera, déjese de eso de estar que comprando una moto de poco cc para luego ir a una moto. Olvídese de eso. Usted 500cc está bien, 350cc está bien. Yo siempre pongo el ejemplo de la computación. ¿Sabes que hay gente que te dice, te consulta y me pregunta, yo quiero comprar una computadora, pero yo nada más la voy a usar para Word, Excel y hacer la tarea de los niños? Y yo le digo, ¿en serio? Usted sabe que en la noche, cuando usted llegue a la computadora nueva, va a querer ver una película, va a tener de cargar música, va a guardar fotos. No es solamente para escribir Word, Excel. Usted necesita más capacidad. Lo que tú acabas de decir. Si tú, es el propósito, si tú estás pensando en una moto que te sientas cómodo, que se desplace, que tenga una velocidad constante en carretera, que como tú en esa vez, obviamente por falta de conocimiento, te fuiste en una 200cc con 70 kilómetros por hora, ¿por qué estás cometiendo un error? Porque tú estás... Me estoy poniendo en riesgo. En riesgo, estás en el medio, en una vía donde el promedio son 100 kilómetros por hora. Además de que probablemente sobrecalenté la moto. Totalmente. Porque vamos a ser honestos también. Una moto de 200cc no está hecha para ir de provincia en provincia. Exacto. Mucho menos un viaje desde el Santo Domingo
hasta Puerto Plata. O sea, me tomé 5 horas para llegar a Puerto Plata. Seguro que esa moto rondaba los 12 o 15 caballos, no más de ahí. Quizá 14. Exacto. Sí, más o menos. Entonces, al final lo hice, sí. Salí ileso, digamos. Sí, salí ileso, pero eso no debe ser la historia de todo el mundo, bajo ninguna circunstancia. Ahora, yo hubiese querido comprarme mi moto de mis 350 a 500 cc, como al efecto hice. Luego me compré una 400 cc, que fue la Covet 400 ADB. Me monté en esa moto y yo ahí andaba feliz. Pero ya yo había hecho una inversión que al final perdí. Exacto. Luego yo fui a rescatar esa moto porque tan pronto yo me monté en la Kobe 400, yo no quería ver la 200cc. No me parecía ni siquiera bonita. No. Y cuando yo la cargaba, esa moto me parecía tan pesada. Luego de yo aprender a manipular la Kobe 400 ADB, cuando yo tocaba esa otra moto, yo decía, pero qué liviana. Sí. Ahora me parece súper liviana, ya no hay problema. Ahora la levantamos entre dos y la subimos en la camioneta sin ningún problema. Fui y la rescaté, que estaba arrumbada, tenía 2 años que no se encendía. Y Esa la la que yo te llevé. encontré allá en un paraje de la presa una vez. ¿Es esa? ¿Una parecida a esa? Es probable. Sí, que después que nos vimos por allá. Es muy probable, muy probable. Que tú no saliste a encontrar. Yo andaba por todos esos lados, y la verdad es que me parece interesante que yo haya tenido ese arrojo, pero no es lo correcto. Y fui, rescaté la moto y ahora estoy hasta cambiando la máquina para llevarla a 300 cc. Ok. Porque ya la marca se perdió. O sea, esa moto ya no tiene para nadie el valor que tiene para mí. Esa es mi moto, mi primera moto. Nadie me la va a comprar en el precio sentimental que yo le tengo a esa moto. Y para yo venderla por 100 mil pesos, 70 mil pesos, pues yo prefiero convertirla en un proyecto. Entonces, para que no te pase eso, que luego tú tengas esa moto más arriba del moño, cómprese una moto que tenga una cilindrada buena, pero que tenga una potencia que tú puedas manejar, que es ahí donde tienes que poner atención, como tú lo decías en principio. No es lo mismo 500 cc con 40 caballos que 500 cc con 80 caballos. Son dos cosas totalmente diferentes. Y puedes hacerlo con una 350. Una 350 con un caballaje más o menos te permite tú aprender, porque es una moto dócil que en primera no te va a levantar. No. No te va a hacer un wheelie. Además, por ejemplo, tú tienes, volvemos al propósito, si tú puedes tener una 350, 40 caballos que sea urbana, porque tú no vas a salir de la ciudad. Esa te va a rendir bien. Ahora, si en algún momento pensaste o quieres o viste que puedes irte a un paseo cerca, de Cristóbal o Cacao, por ahí, debes pensar en una más adventure, porque es la comodidad al conducirla. El tiempo de desplazamiento que tú tienes en una moto adventure que tiene una forma de conducirla de posición del cuerpo distinta a una de calle más urbana, como una GK de las Ontes, que es un poco más inclinada hacia adelante, es una tipo café, muy bonita para andar en la ciudad. A la hora de tú hacer distancias largas se torna un poco más complicado la posición que tú llevas. Entonces ahí tú puedes establecer el propósito. Déjame buscarme una moto que sea avance el top speed, la velocidad máxima sea 140 kilómetros. Está muy bien, porque tú puedes desplazarte en la carretera así. ¿Para qué tú quieres más de ahí? ¿Para qué tú quieres más de ahí? Y vas a andar rodando cómodo en posición. Digo, yo prefiero una moto que 140 no sea su máxima capacidad, para yo andar a 140 y que no tenga el motor forzado. En este momento. En este momento. Pero el claro. que está empezando, tú empezaste en una 200 que tenía 14 caballos. Si una persona que está empezando puede empezar en una 350 con 40 caballos, tiene un buen desplazamiento. Entonces, eso sí. Tienes toda la razón. Lo que tú dices es, esa motor tú le puedes hacer un año empezando perfectamente. Sin embargo, si tú te montas en una Kobe 400 o en una Kobe 500, tú le puedes hacer 3 o 4 años. 3 o 4 años. Sin ningún problema, viejo. Bueno, yo tengo 3 años con una Kobe 500. Ya tú empecé en el 21 y ya van por el 23 y ando en la Kobe 500. O sea, para mí es suficiente. Para mí, todo tiene que ver en cuál es la intención que tú tienes con esa moto. Mira, no hay vaina más incómoda que una Café Racer. Sí. Yo nunca me montaría en una. Pero hay gente que vive de eso, o sea, que vive con eso, quiere comprarse una Café Racer y quiere el liqueo de aceite, quiere el mecaniqueo, quiere todo eso.
Yo particularmente no me atrevería. Que hay un tema que mencionaste yo ahorita. viajo mucho. Que mencionaste ahorita lo de los cruisers. Para no delimitar la marca. Hay Harley, hay Honda, hay Kawasaki Cruiser de ese tipo. A mí no me gustan. Nunca me gustaron. Porque no me sentía... Pero te volviste loco el otro día que te montaste en una Harley. No, no era Harley. Era Harley. Una Harley que te montaste, que tú dijiste que la fuiste a probar y dijiste, señores, pero qué comodidad. ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo. Hiciste un ride con esa Harley, de hecho. No era Harley. ¿Y cuál era? No, la que yo me monté era la café de Teruel. No era Harley. No. Mucho antes de eso. Yo recuerdo que tú hiciste un ride con una Harley. Bueno, no, yo no me acuerdo haber montado una Harley. Bueno, pues sí, pues a lo mejor te estoy confundiendo yo a ti porque tienes que haberte acordado. O sea, No, tú recordarías. Me acordaría, pero no me he montado. En una Harley. Lo que te digo es porque también... El tema también la comodidad de una Harley o de una Cruiser, eso es... Sí, y hay que saber que indispensable. eso es bueno para grandes distancias, pero yo no soporto el ruido. Y ese es vamos a decir que lo que le identifica, la identidad de esos motores es el motor rústico que suene y explote. Yo no soy de ahí. Bueno, yo le diría a la gente, miren, ustedes tienen que tener claro, lo primero, que Adventure no es lo mismo que Dual. No. Y Dual y Adventure no es lo mismo que Trail. Entonces, ninguna de esas se parecen siquiera. Cuando usted vaya a comprar una primera moto, usted lo que tiene que buscar la moto lo que usted quiere hacer. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con esa moto? Si usted va a hacer trillos de off-road, búsquese una Adventure. No se ponga a buscar una Dual. Si usted va a hacer realmente rutas duales, usted se compra una Dual. Si usted pretende hacer la ruta que hago yo, no lo haga como yo, cómprese un enduro. Pero que tú eres... Claro. Lo que pasa es que tú eres también más explorador. No tiene que ver con la moto. Eso está en tu naturaleza. Te sumó ahora que tienes una moto que la capacidad de hacerlo y llevaste la otra que no era totalmente para eso a ese límite. Sí, al límite. Lo llevaste al límite porque me acuerdo en el video que tú estabas, no sé por dónde que te perdiste, que salieron a empujarte. Gaspar Hernández. Esa moto no era para ese Me metí trillo. en un río, señores, que wow. Entonces, ¿por qué? Porque tiene peso, porque no tiene la potencia adecuada, no tiene la goma adecuada en el momento que vas a hacerlo. Un cafetal andaba. Exactamente. Entonces, un cafetal totalmente húmedo. Lleno de hoja. Te va a enchivar. Patinando. No hay un pedazo seco porque siempre se mantiene húmedo. Hay muchos factores. Ahora bien. Pero me lo gocé. Sí, pero tú tú haces esa ruta ahora mismo en la Touareg, que es una dual, y es diferente Sí, es totalmente la experiencia. diferente. Porque tiene más recorrido de suspensión, tiene otras gomas, tiene más potencia. Es hasta más tiene liviana traction control, relacionada con la potencia. tiene modos de manejo, que eso varía de acuerdo al propósito de la moto. Entonces, hay rutas que tú has hecho que son demasiado pretenciosas para la etapa donde tú estabas. Tú eres más arriesgado. O sea, tú no eres Sí. tú no eres un parámetro normal, y debo decírtelo. Me O sea, la gente que te pone a seguir los pasos a ti en el tramo donde tú estás, o ya no, pero donde estaba cuando lo hiciste, no lo va a hacer. Eso no es verdad. No, o sea, hay gente es verdad. que Y recibí muchas críticas, Dani. Críticas de gente que te decían, esa moto no es para eso. sí. Ok, no es para eso, pero lo hace. Lo Lo hace. logra. Entonces, que tú no lo puedas hacer en esa moto es otra cosa. Que sea más cómodo hacerlo en una moto especializada para esos fines es otra cosa. Pero al final tu moto va a pasar por donde quiera que tú la Sí, metas. cuando tú la metas. Tú vas a pasar trabajo en algunos casos, pero Sí. va a pasar por donde quiera que tú la metas. Sí, es lo que te proponga, porque hay rutas que... Ahora mismo, la ruta que tú hiciste para la sierra, donde fueron tú y Edgar en las Tekken, en las Kobe, tú lo hicieras con mayor capacidad ahora porque tú tienes otro tipo de manejo. Claro. Que es donde está el aprendizaje. Uno nunca deja de aprender y debe mejorar las técnicas. Claro. O sea, yo en el 21 me mantuve rodando 16,000 kilómetros, pero fue asfalto. En el 22 ya hice un curso de 4x4, no, De off-road. de off-road, y ya tenía otras técnicas. Y hasta la condición física mejora. O sea, tú terminas mucho menos cansado con Es la un técnica. deporte muy demandante. Exacto. Físicamente. Entonces eso es. O sea, siempre hay que aprender. Hay sitios donde tú aprendes, pero también conocer el motor. Tú eres uno de los pocos que conoce el Kobe como nadie, porque a ti te acompañó en muchas situaciones. Claro. Hasta en accidentes. Exacto. Y sé lo seguro que es ese. Mira,
Yo recuerdo una historia que no es de las historias bonitas que la gente cuenta, claro, pero yo también las cuento porque es parte de ser motero. Tú vas a tener accidentes, lamentablemente esa es la realidad. Hay dos tipos de motero, el que se va a caer y el que ya se cayó. Exacto. Entonces, tú tienes esa situación y quieres no pintarlo como algo real. Sí, tú puede que te caigas. Una vez yo tuve un accidente, yo iba normal en mi calle, el semáforo estaba en verde para mí, pero una persona no respetó la luz roja y cruzó. Cuando ya yo tenía cierta experiencia en el off-road y sabía lanzarme, tirarme de la moto. Cuando yo vi el vehículo que venía para arriba de mí, yo me tiré antes de que el vehículo impactara, o al menos en el momento justo del impacto, y logré sacar la pierna y la jipeta impactó con la moto. Y yo me tiré. Caí incluso en mis pies. La moto quedó parada. Agarrada con el vehículo. No, se quedó parada porque quedó un momento suspendida hasta que luego cayó por gravedad. Okay. Pero casi no le pasó nada a mi moto y la jipeta se desbarató. Desbaratada completamente. Y mi moto está ahí y yo la uso sin ningún problema. No se le torció el guía ni siquiera. No tuvo problema de una situación con la suspensión, que se rompió el plástico en la retenedora y esa retenedora hizo que se le botara el líquido, pero ya. Después de ahí, modificar el crash Ni bar. Ni un golpe y al listo. aro, nada. No, nada. O sea, el crash bar aguantó todo el golpe. Y yo te puedo hablar de esa moto en ese aspecto también. Te puedo hablar de esa moto en temas de seguridad, de que no viste el hoyo y te lo comiste. Sí. Te puedo hablar de esa moto metida en todos los lugares habidos y por haber, porque lo he pasado. En arena, en playa, en lodo, en río, en tierra, en cualquier lado, y te voy a poder dar un feedback sobre la moto. Y creo que la única recomendación es que hasta que tú no hayas pasado por todos esos escenarios en tu moto, no montes un pasajero. Mira qué interesante. Conducir una moto en lodo solo y con pasajero son dos cosas totalmente diferentes. No estoy hablando de que sea más fácil o más difícil. Es que son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que tú le montas 3 gente arriba en el motor y te pasan un lodazal sin problema y tú lo pones a pasar solo y se caen. Sí. Porque ya están acostumbrados a pasarlo con ese nivel de peso sobre la moto. Entonces, eso yo creo que es una de las recomendaciones. Ya hemos dicho varias. Primero, olvídate de la cilindrada y verifica mejor la potencia. Segundo, tienes que aprender bien la diferencia entre trail, dual y adventure. Tercero, tu experiencia en moto no es la misma que de cualquier otra persona, no te desalientes. Cuarto, no utilices una moto que no es de carretera para andar en carretera. Sí. Ya lo dijimos. Totalmente. Hay una cosa que no se puede volar, que es parte de la experiencia que hemos vivido montando juntos, es la protección. O sea, ponte tu protección. A ti, claro. Recuerdo que en una caída que tuviste no te pasó peor por la protección. No, y de hecho, lo único que me pasó porque era la única protección que no tenía. Okay. Recuerda que en ese momento yo tenía la chaqueta y a la chaqueta no le había puesto la espaldera. Yeah. Porque un ángel del demonio, por decirlo de alguna manera, yo voy a comprar mi chaqueta y yo le digo, la espaldera, está pura, eso nadie lo usa. No es necesario. Y yo no la compré. Oh, 2 semanas después tuve un accidente. ¿Y cuál fue la parte de mi cuerpo que se afectó? La espalda, precisamente. Eso es un tema que debemos tomar muy en serio, pero tenemos que tener un especialista en el área. Porque recuerdo que cuando tú tuviste la caída, andábamos juntos, ¿sabes? Tu primera caída creo que fue esa. Sí. Martínez cumplió todo lo que debía hacer para no pasar a peor. Cuando te caíste, recuerdo que tardamos el grupo un momento en regresar y tú estabas en el suelo todavía acostado. Todavía, esperándote a ti. Yo dije, hasta que Dani no llegue no me muevo. En el caso mío, porque conozco de primeros auxilios básico y control de hemorragia, esa cosa, pero todo el mundo que se cae, hasta que no llegue un especialista, no debe intentar ponerse de pie. Así es. A ti te pasó, por suerte, o por suerte no, como quiera llamarlo, te diste un golpe en la espalda baja, pero pudo haber sido en el cuello. Claro. Si nosotros en el momento en que tú te caíste no cumplimos los parámetros de revisión y tú te hubieras dado en el cuello, nadie sabe si no pudieras caminar hoy en día. Entonces, no debemos dejar nada a la suerte. Cuando tú tienes, primero la protección, indudable,
Ya tú hablaste del espaldero, del cobertor de la espalda, pero también que tengan protección en los codos, protección en los hombros. Y yo utilizo bastante rodilleras cuando voy a salir a rodar en carretera, porque son las articulaciones lo que primero sufren cuando tú te caes. Entonces, después de ahí, ya te caíste, debes esperar que el especialista te levante, porque hay formas de revisión para que no pase a mayores. En tu caso, después nos dimos cuenta con las placas y eso de que te habías sufrido una de las... una ruptura en una vértebra. En una vértebra de las primeras, de abajo hacia arriba. Y entonces eso no fue mayor complicado, pero lo hicimos correctamente. Igual fue muy complicado, ¿eh? Igual fue muy complicado. Fue una operación muy larga, mucho tiempo, pero hubiese sido peor. Hubiese sido peor. Hubiese sido peor. Y creo que si tú lo ves desde ese punto de vista, yo conozco mucha gente que dice, yo quiero comprarme una moto, pero cuando yo veo que alguien se cae, inmediatamente yo me arrepiento. Bueno, es que la velocidad a la que tú te caes la defines tú, porque tú eres que sabes a qué velocidad tú andas. Eso es lo primero. El lugar donde tú te vas a caer también lo decides tú, porque... Pero también ahí debo decir que hubo un agravante en tu caída. Tú pudiste haber caído y no sufrir nada, pero cuando tú ibas rodando, correctamente cayendo, te encontraste claro, fue un paral que diste ahí. Una serie de efectos desafortunados. Exacto. Como si no hubiese estado eso ahí, no te pasa lo de no me pasa la nada. vértebra. Yo iba feliz rodando. Yo sabía que me había caído, estaba totalmente bien, no me había dado ningún golpe porque tenía todo el equipo puesto. Yo iba rodando feliz. Yo no sentía ni el calentón de la tarbia. O sea, ni eso. Y encontré un tubo en el medio y ese tubo fue el que jodió la patineta. Pero al final, todo bien. ¿Qué puedo decirle? Yo seguí montando. Exacto. Normal. Yo esperé el tiempo que mi médico me dijo y ahí fue que agarré mi moto con más gusto. Me compré entonces en ese momento una 500. O sea, yo aumenté 100 cc más. Y 10 caballos más también. 10 caballos más. Y empecé a montar ahí y me siento bien, no me he caído más. Las caídas han sido leves como las de cualquier otra persona. No he tenido ningún tipo de incidencia de ruptura de un hueso, nada de eso. Yo aprendí de la lección. Y bueno, ya vamos para un año y pico después de la caída, sin mayores inconvenientes. Sí. Y creo que ahora estoy en mi mejor momento. No es en mi mejor momento hasta ahora en mi montadera de moto, o sea, en mi vida de motero. Más adelante iré adquiriendo muchísima más experiencia, pero mientras tanto estoy en mi mejor momento. ¿Te quedarías en dual? ¿No experimentarías circuito como motocross? No, yo creo que yo me di cuenta de que lo mío era el dual. El enduro sí, me tienta. Me tienta infinitamente. Por lo salvaje. No solamente por eso. La gente sabe que también eso es un dolor para el género. Mucho dolor. Que mi novia es motocrossista. Totalmente. Sí, lo sé. Sí, te lleva a la milla. Y ella ahora está entrando al mundo dual. Que son cosas distintas. Entonces ella pasa de motocross a dual y yo paso de calle a dual. Ajá. Y estamos aprendiendo juntos. Pero ya los dos hemos dicho, señores, creo que necesitamos un poquito más. No para todo el tiempo. O sea, no es que vamos a salir de la moto dual, pero sí queremos como que ir un poquito más allá en el tema del off-road. Y eso solamente se logra con una moto hecha para eso. O sea, sí, que es muy probable que ella y yo estemos adquiriendo próximamente motos rally o motos de enduro. Sí, eso lleva una configuración distinta, una moto más liviana, con mayor recorrido de suspensión para el peso que lleva y comodidad en la conducción. El motocross se parece al enduro, solamente que el enduro tiene otras técnicas porque tú estás haciendo el camino al andar. Exacto. El motocross es un circuito que tú recorres constantemente, practicas en él, sabes dónde están las curvas, sabes dónde están los saltos. El enduro no, el enduro tú estás haciendo, coges un camino, probablemente estás llevando una ruta en una aplicación o llevando una ruta en un spray, en un pintado. Entonces, es diferente el enduro de eso. Hay gente que se ha volado procesos y tiempos, lo que tú dijiste más temprano, de que si tú tienes una moto que está metiendo, como tú hiciste, que está metiendo en un área para la que no está hecho, porque tú crees que tienes la capacidad de hacerlo, pero ya tú estás entendiendo que tú necesitas
otro tipo de moto para lo que quieres hacer. Claro, 100%. Eso es otra cosa. Yo siempre he dicho que si yo tomo una moto como la que yo quiero para hacer las rutas que yo he hecho hasta ahora, fuese un campeón. Porque si yo he logrado hacerlas sin mayores inconvenientes en una moto dual, pesada y con gomas que no son para la ocasión, cuando yo tenga una moto para la Con las ocasión, condiciones. yo creo que voy a romper. Pero eso es algo que está por verse. Martínez, un placer para mí compartir este pedacito de tiempo. Queda pendiente más la parte técnica, porque tú sabes que nosotros somos dos montadores nuevos. Sí. El dolor del género, como tú dices, pues tenemos mucho más kilómetros que gente que tiene 30 años. Así mismo. Y bueno, particularmente tú conoces muchísimas rutas. Yo conozco muchísimas rutas. Siempre andamos, muchas veces andamos juntos, pero tenemos que traer al especialista a Edgar que vuelva aquí para que nos dé mucho más la técnica de qué elegir, para qué elegir y cuáles son las diferencias de la parte técnica, porque hablamos por encima. Y también queda pendiente traer el especialista para el tema de las caídas y cómo debemos ir cubiertos a la hora de montar motos. ¿Te parece? Claro que sí. Para mí sería genial que discutiéramos esos temas con especialistas en el área. Bueno, pues ya sabe, para la próxima tenemos tema ya. Volvemos en cualquier momento. Nos juntamos los 13 días. Dale. Heavy.